Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a empezar a escribir el capítulo número 2 de nuestra historia, al cual vamos a denominar el duelo. El duelo lo vamos a considerar como ese proceso de adaptación emocional por el cual atravesamos todos los seres humanos cuando hemos sufrido una pérdida, sea esta de una relación, de un objeto, de un empleo o de un ser querido. Por lo general, se hace énfasis en la respuesta emocional de esta pérdida. Sin embargo, el duelo posee otras dimensiones físicas, cognitivas, conductuales y filosóficas. Vamos a considerar el duelo entonces como la reacción emocional que presentamos todos los seres humanos antes de una pérdida, o sea, ante la aparición de una pérdida en nuestra vida, ya sea esta de un animal, de una persona, de un objeto o de un evento que son significativos o importantes para cada uno de nosotros. Esta reacción se determina en forma de aflicción o sufrimiento, debido a que se rompe el vínculo afectivo que teníamos con aquello que hemos perdido. Ahora bien, este proceso no se limita a los componentes emocionales. Aquí vamos a encontrar aspectos fisiológicos y sociales también. Te quiero aclarar que la intensidad y la duración de esto estará relacionada al significado de aquello que tú has perdido. Esto hace que el tiempo se prolongue para que podamos, como seres humanos, elaborar este duelo o esta pérdida. Muchas veces perdemos el interés hacia el mundo exterior, ya que se sustrae la libido de todo aquello que no nos remite a aquello que hemos perdido. Algo que sin duda influye es la visión que como individuos tenemos de la muerte. Y esto provoca diversos tipos de vivencias en cuanto al duelo. Existen reacciones que solemos presentar cuando atravesamos un proceso de duelo. Y estos pueden ser muy variables de persona a persona e inclusive en la misma persona a lo largo del tiempo. Por lo general, estas reacciones incluyen sentimientos, pensamientos, sensaciones físicas y comportamientos muy complicados. Durante esta serie de videos voy a intentar aclararte un poco más sobre cada una de estas para que puedas identificarlas y reconocerlas, ¿ok? Vamos a empezar con los sentimientos. Cuando experimentas un duelo, suele surgir una gran cantidad de sentimientos. Aquí se puede hablar de la conmoción, el bloqueo, la tristeza, la negación, la desesperanza, la ansiedad, el enojo, la culpa, la soledad, la depresión, la impotencia, el anhelo e inclusive del alivio. Cuando atravesamos un duelo, chicos, es importante que sepas que puedes comenzar a llorar sin saber qué es en realidad lo que está desencadenando este llanto. Vamos ahora a hablar un poco sobre los pensamientos. Frecuentemente encontramos patrones de pensamientos en donde incluimos la confusión, el rechazo, la preocupación, la falta de concentración e incluso puedes llegar a experimentar algunas alucinaciones. Los comportamientos. En este aspecto, cuando nos encontramos atravesando un proceso de duelo, podemos presentar problemas para analizar o para canalizar el sueño o mantenernos dormidos. Se nota que estás presentando una pérdida de energía para poder llevar a cabo alguna actividad que sea agradable. Puedes volverte irritable o agresivo. Así como puedes llegar a experimentar también
desinterés en la comida o en la socialización. En algunos otros casos, se evidencia una inquietud o un incremento de la actividad de forma excesiva. Cada persona va a experimentar un proceso de duelo diferente, de eso no tenemos ninguna duda. Sin embargo, es importante que tú sepas que por lo general lo vamos a experimentar, lo vamos a sentir en olas o ciclos. ¿Qué quiere decir esto? Pues van a haber periodos en los cuales los sentimientos dolorosos e intensos aparecen y otros periodos en los cuales desaparecen. Tal vez sientas que estás progresando en esos momentos de menor intensidad del pensamiento o del sentimiento. Sin embargo, después de cierto lapso de tiempo, vas a experimentar o puedes volver a experimentar ese dolor. Esto solo puede ser o se da mayormente en fechas que son especiales o significativas. Ahora si hablamos un poco de las alteraciones que se pueden llegar a sufrir durante un proceso de duelo. Tenemos que este proceso es algo necesario, ¿ok? Ya que esto cumple una función adaptativa ante una realidad nueva y nos va a permitir enfrentarnos y ajustarnos a este medio nuevo para nosotros sin aquello que perdimos, sin aquello que ya no tenemos o que desapareció de nuestra vida. Cuando hablamos de un duelo normal o aquel que no representa complicaciones, nos estamos refiriendo a un amplio número de sentimientos y conductas normales luego de una pérdida. Estos se presentan o no a lo largo del tiempo durante el desarrollo del duelo o de las fases del duelo que más adelante te voy a describir. Esto no se presenta de forma obligatoria, ¿ok? Hay casos en los que se manifiesta una o alguna de las alteraciones, como también podemos conseguir casos en que no hay manifestaciones de ninguna alteración. Es por esto que la presencia o no de una o varias alteraciones no es determinante para un mejor o peor pronóstico del desarrollo del proceso en sí por el cual estás atravesando. Te voy a explicar un poco cuáles serían las alteraciones para que así puedas tener una idea más clara de lo que ocurre durante el duelo. En primer lugar tenemos, o nos vamos a referir a las alteraciones fisiológicas. Estas suelen pasarse por alto. Sin embargo, quiero que sepas que su rol es súper importante y significativo durante el proceso. Dentro de estas alteraciones vamos a encontrar el vacío en el estómago, la presión en el pecho o en la garganta, la hipersensibilidad al ruido, la falta de aire, las palpitaciones, la debilidad muscular, la falta de energía, el dolor de cabeza y la resequedad bucal. Luego tenemos las alteraciones conductuales. Aquí nos referimos a todos aquellos cambios en nuestro comportamiento cotidiano. Esto afecta la manera en que nos desenvolvemos, tanto con nosotros mismos como en la relación que establecemos con los demás. Dentro de estas alteraciones podemos destacar el trastorno del sueño, que no es nada extraño que si estás sufriendo una pérdida o sufriste una pérdida, experimentes un trastorno o una dificultad para dormir. Y aunque llegan a simbolizar miedos, ya sea a soñar, a estar solo en la cama o a no despertar, esto suele corregirse solo dentro de un proceso normal de duelo, ¿ok? Los trastornos alimenticios. Su manifestación viene dada ya sea por la ingesta excesiva de alimentos o por la no ingesta de alimentos. Quiere decir que cuando estamos atravesando un proceso de duelo, puedes consumir en exceso alimentos o por el contrario, puedes dejar de consumir alimentos. La conducta distraída. Si has sufrido una pérdida y estás atravesando un proceso de duelo, podrías estar actuando de forma distraída en este momento e incluso hacer cosas que no te agradan o que pueden llegar a hacerte daño. El aislamiento social. Es algo muy frecuente que limites el contacto social y evites el contacto con otras personas
También tenemos el soñar con la persona fallecida o con el objeto representativo de tu pérdida. Esto también es algo muy común que se presenta durante el tiempo en el cual nos encontramos viviendo el proceso del duelo. Otra cosa es evitar recordatorios. En algunos casos se da el que evitemos los lugares o cosas que provocan sentimientos dolorosos al evocar recuerdos o situaciones que están ligadas o que nos llevan a revivir el contacto de aquello que hemos perdido. Llorar y suspirar. Chicos, el llanto simboliza la tristeza de forma libre, ¿ok? Esto por lo general va a ir disminuyendo con los pasos de los días y a medida que vamos elaborando el proceso del duelo, vamos a ir dejando de llorar y dejando de suspirar. Esto es algo normal. Buscar y llamar en voz alta. Esto se da cuando no aceptamos la muerte o la pérdida en sí y del hecho que ésta no sea irreversible. Luego tenemos el atesorar los objetos. Esto es con el fin objetivo de perpetuar la presencia de aquello que hemos perdido. Son cosas que guardan relación directa con eso que perdiste, con esa persona, con esa situación o con ese objeto que fue significativo para ti. Por lo cual solemos querer tenerlo cerca de manera constante o permanente. Visitar lugares. Acá, a diferencia de la anterior, en la cual evitas estas conductas o estos lugares, aquí intentamos ir a lugares que nos traen recuerdos sobre lo que hemos perdido. Y mayormente se da por el temor que tenemos como seres humanos a olvidar. Cuando sentimos miedo, temor de olvidar eso que hemos perdido. La hiper o hipoactividad. Esto se va a manifestar en una actitud de permanente inquietud, un estado de alerta excesivo, lo cual generará un agotamiento físico y emocional a corto plazo, ¿ok? Después tenemos lo que es las alteraciones afectivas. Aquí hacemos referencia a todo lo que es la parte afectiva, lo emocional, y es en donde por lo general nos encontramos con mayor frecuencia durante un proceso de duelo. Tenemos la tristeza. Se presenta de forma común y de manera muy recurrente. Es lo primero que se nos va a manifestar y también es lo que vuelve al momento de recordar ese objeto de la pérdida. A diferencia de lo que muchos creen, la tristeza no solo se manifiesta mediante el llanto y viene acompañada de pensamientos, de sentimientos como la soledad y el sentirnos indefensos. La rabia. Esta es una reacción a la angustia que solemos sentir, pero es soportable debido a que representa o produce un sentimiento de actividad para nosotros. La culpa es un sentimiento que produce un fuerte dolor. De eso estamos súper claros. Puede estar acompañado de autorreproches y se origina en todo aquello que hicimos o que no hicimos antes de sufrir la pérdida. Aquí necesitas sentir el perdón, pero debido a la ausencia de aquello que hemos perdido, que ya no está contigo, que ya no te acompaña, la situación tiende a complicarse. La confrontación con la realidad es la mejor manera de minimizar esto, ya que la mayoría de las veces es algo totalmente irracional. La ansiedad. Esta puede darse de manera variada, desde una sensación de inseguridad hasta fuertes ataques de pánico, ¿ok? Está relacionada al temor de no poder cuidar solo de ti mismo y también se da debido a la conciencia de la propia mortalidad. De esta conciencia que tenemos de la pérdida de manera intensa, ¿ok?
representa el temor originado por la dualidad de los hechos representativos de esta pérdida. Luego tenemos el apego. Sin este elemento no hay dolor. Sin el apego no existe el dolor. El poder desapegarnos es lo fundamental para minimizar el dolor. Ante una pérdida de cualquier tipo, cuando estamos refiriéndonos al duelo, al proceso del duelo, el apego lo dirigimos hacia las huellas que esta pérdida ha dejado en nosotros. Algo común durante este proceso es que normalicemos la tristeza o que neguemos el placer, ya que así mantenemos vivo y cercano aquello que hemos perdido. Aquí se puede originar una especie de adicción al dolor y al sufrimiento, lo cual se traduce en duelos prolongados o patológicos. Algo que también les voy a estar explicando un poco más adelante en otros videos que estoy preparando para ustedes, ¿ok? La ausencia del sentimiento. Puede darse el caso en que posterior a la pérdida te sientas insensible. Es como que si te colocaran una anestesia emocional. Se manifiesta desde unos pocos segundos hasta varios días después y trae consigo confusión, ya que no logras identificar qué es realmente lo que está sucediendo en este momento. Puedes experimentar vamos a experimentarlo juntos, o se puede experimentar junto al sentimiento de culpa, y va a estar relacionado a que hay demasiados sentimientos que afrontar. Y si permitimos que todos se hagan conscientes, sería algo totalmente desbordante para nosotros. De esta forma se manifiesta la insensibilidad como un escudo para poder protegernos o como un mecanismo de defensa. Luego tenemos lo que son las alteraciones cognitivas. Aquí nos referimos al cambio que se produce en los conceptos y creencias, así como también a lo que es la lucidez y la claridad mental. Nos vamos a encontrar con los trastornos de memoria, atención y concentración. Algo frecuente es la alteración que se produce en la atención, ya que solemos vernos sumergidos en una crecida de pensamientos y emociones difíciles de controlar. A su vez, esto va a originar que nos cueste mucho concentrarnos. También podemos llegar a experimentar lagunas mentales dentro de nuestra memoria durante este proceso de duelo. La incredulidad o confusión. Esto es algo representativo al momento de una pérdida. Esto hace que dejemos de confiar en lo que anteriormente nos brindaba confianza. Todas aquellas creencias se pueden ver sometidas a una prueba de credibilidad hasta que podamos volver a aceptar que son reales y que son válidas nuestras creencias. Esto, sumado al cansancio mental y físico que experimentamos durante el proceso del duelo, suele traer muchísima confusión para nosotros como seres humanos, ¿ok? Tenemos la preocupación, los pensamientos repetitivos. Aquí hablamos sobre la presencia de ciertos pensamientos obsesivos en su mayoría que están enfocados en cómo vamos a recuperar aquello que perdimos. Solemos pasar horas e inclusive días dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a una misma idea. Un ejemplo de esto es: ¿qué hubiese pasado si yo? O si no hubiese estado en. Esto está basado únicamente en un supuesto sí. Tenemos el sentido de presencia, el cual se da cuando aún sentimos en el espacio aquello que hemos perdido, sobre todo si la pérdida es por un fallecimiento o por un abandono. Esto suele ir disminuyendo con el transcurrir de los días, ¿ok? Las alucinaciones. Aunque te resulte algo extraño que te nombre las alucinaciones en una lista de cosas o elementos normales, te tengo que aclarar que dentro del proceso del duelo es una experiencia normal. Suelen darse de forma pasajera y se manifiestan hasta algunas semanas luego de la pérdida.
Chicos, yo quiero dejarles claro hasta este punto de que esto es un tema bien delicado y bien profundo, ¿ok? He estado trabajando en este material y me gustaría que si te sientes identificado con esto, que si sientes que estás pasando por ese proceso del duelo y que necesitas ayuda o que necesitas conocer un poco más de cómo superarlo, pues entonces sigas los videos, sigas escuchando lo que te estoy diciendo, compartas si hay alguien más a quien tú consideras que debería llegarle esta información, y si te gusta, pues suscríbete al canal, dale like al video, compártelo con quienes consideres que necesitan tener la información para que podamos seguir creciendo como comunidad y podamos seguir trabajando estos temas que sé que son de interés y que son necesarios, por lo menos en estos tiempos. Cuando experimentamos una pérdida, todo nuestro sistema de creencias se derrumba, ya que tenemos una sensación de soledad y abandono dentro de un mundo hostil. Esa fantasía de la bondad de la vida va a desaparecer de una manera abrupta y nos va a someter a una prueba de la realidad que resulta muy cruel. La pérdida del vínculo se lleva consigo las creencias que yo poseo como individuo. Al atravesar un proceso del duelo, sufrimos de algo para lo cual no estamos preparados y que nos resulta incomprensible, ya que nos enseñan a que todo puede ser analizado y es entendible desde el razonamiento lógico. Quienes experimentan el duelo ven las consecuencias de la pérdida y de forma automática buscan conocer la causa lógica de esta. Sin embargo, la gran mayoría de las veces no basta con conocer el origen y vamos a tender a buscar el responsable verdadero de este acontecimiento. Ahora bien, chicos, todos los seres humanos poseemos un pensamiento lógico racional. Sin embargo, este no funciona al momento de calmar la angustia que enfrentamos posterior a una pérdida. Es aquí donde surge de manera primitiva el pensamiento mágico. Esto, cuando perdemos, se desencadena una intensa e incontrolable serie de emociones y sentimientos que hasta este punto pueden ser desconocidos para nosotros o por nosotros. Este pensamiento mágico que surge tiene como finalidad conseguir reubicarnos en el mundo, dándonos de alguna manera una comprensión de los hechos o los acontecimientos. Las personas durante un duelo suelen sentirse incomprendidas, ya que quienes los rodean lo ven o te observan desde un sistema lógico-racional. Es por este motivo que tiendes a sumergirte en un mundo mágico creencial, en donde tu organismo está sometido a diversas alteraciones que pueden llegar a tener repercusiones serias en el sujeto si no se elabora de manera apropiada nuestro proceso de duelo. Quiero dejarles claro que el proceso de duelo será siempre una experiencia única para cada uno de nosotros. Es algo muy íntimo, pero que se encuentra reprimida por nuestra sociedad. Esto, a pesar de ser común, siempre resulta desconocido, ya que no podemos confiárselo a alguien por completo. Nos encontramos con un tabú, debido a que socialmente no es bueno hablar del abandono o de la muerte. Por lo tanto, solemos reprimirlo y negarlo. Si este video te está gustando, si consideras que hay información que es útil para ti, te pido por favor que compartas el video, que le des like, que te suscribas al canal para que podamos seguir trabajando en este tipo de contenidos. Y por el día de hoy esto va a ser todo. Voy a continuar en la parte número 2 de este capítulo
hablándoles un poco sobre este proceso del duelo y sobre cómo superar este proceso de duelo. Los quiero mucho, les mando un gran abrazo, un gran beso. Nos vemos en la segunda parte de este segundo capítulo de nuestro canal. Chao.